Doctora, buenas noches. Eh, el grupo número 9, integrado por el señor Jaime Nolasco López, y quien habla, Paulina Orellano Cutipa. En esta oportunidad haremos un análisis del caso número 3. Bueno, como una breve introducción al presente trabajo, podríamos manifestar que abordaremos la realidad peruana sobre la vigencia del ordenamiento jurídico respecto al ámbito político, jurídico y económico en nuestro país. En el ámbito político, tenemos que las leyes del sistema electoral que regulan el proceso de elección en nuestras autoridades elegidas por voto popular, al cual los postulantes deben cumplir los requisitos mínimos y para estar expeditos en postular y ganar las elecciones de manera transparente. En el ordenamiento jurídico se debe cautelar justamente el fortalecimiento de los derechos fundamentales de la persona humana con el fin supremo de la sociedad, los mismos que se encuentran consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política. En el ámbito económico, se abordará el régimen económico consagrado en la Constitución respecto al libre mercado, sobre los precios que regula el sector privado en cumplimiento a los tratados internacionales de libre comercio. Contexto de la organización. El análisis de la filosofía del derecho en el Perú antes, durante y después del siglo XX. Vemos que la filosofía en el Perú ha recogido doctrinas jurídicas de la filosofía occidental europea, latinoamericana, y ha hecho una filosofía más madura, más sólida. A ello se agrega el análisis desde la óptica del doctor Miro Quesada. Siguiente lámina, compañero. El aporte del doctor Miro Quesada va enfocado justamente a los principios fundamentales de la lógica jurídica que fueron publicados en el año 1953. ¿Qué propone estos aportes? Es un concepto de derecho a partir de la lógica jurídica. De hecho, busca una concepción o añade a la filosofía una concepción del derecho de una manera teórica y práctica. 3 tipos de interpretación: normativa, deductiva, analógica, extensiva, epistemológica. Siguiente lámina. El análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo desde la óptica del doctor Miro Quesada. Como ya hemos expuesto, el doctor Miro Quesada fundamenta su aporte en un criterio más moralista, ético, material, sobre el contenido de la norma justa o injusta, ética y formal. Propone un derecho más racional, un derecho no arbitrario, donde la sociedad sea justa, sustentada en valores superiores como la justicia y la libertad. En el caso propuesto de nuestra realidad peruana, está enfocado al derecho y al ordenamiento jurídico en el ámbito político, jurídico y económico. Siguiente lámina. Para la conclusión, hemos arribado a algunos aspectos que es necesario remarcar. En la filosofía del derecho en el Perú, después y luego del siglo XX, ha recogido doctrinas jurídicas, como hemos dicho, la doctrina de la filosofía occidental peruana y de la latinoamericana, y ha generado una filosofía de derecho más madura, más completa. Respecto al aporte del doctor Miro Quesada, podemos tomar en cuenta la concepción del derecho teórico práctico, utilizando 3 tipos de interpretación normativa: deductiva, analógica, extensiva y epistemológica. Ahora bien, respecto a la teoría del doctor Miro Quesada, enfocado a un aspecto también de la realidad peruana, se basa en un aspecto político, en un aspecto económico y en un aspecto jurídico. El aspecto político está basado justamente en que todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir nuestras autoridades mediante un voto popular, de ejercer el derecho al sufragio. En lo jurídico,
justamente va a la cautela del fortalecimiento de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política y en el Código Civil. Y en la parte económica también existe en la Constitución Política un aspecto relacionado al libre mercado, en el sector privado que regula los precios y que está señalado en la Constitución que protege los tratados de libre comercio en beneficio de la población. Propuesta de mejora del derecho peruano a partir de las distintas corrientes filosóficas y jurídicas estudiadas en el curso. Al identificar justamente los aspectos políticos, jurídicos y económicos, es necesario que el derecho se vea fortalecido a través de un ordenamiento jurídico y que estos aspectos del debido seguimiento y correspondiente al cumplimiento de los objetivos inherentes a cada sector tendrá como resultado positivo el que primero nuestro país evolucione, se den mejores calidades de vida a los habitantes. Pero a veces esta situación se pone en riesgo debido a las ideologías plasmadas por personas que quieren cambiar ese ordenamiento jurídico. Un cambio en la constitución política vía democráticamente, eligiendo a los representantes con una ideología socialista que podría cambiar obviamente el ordenamiento jurídico en perjuicio de la población. A ello se agrega que esta dificultad sugiere que los gobernantes de turno fortalezcan el actual ordenamiento jurídico y así eviten el cambio de la constitución política. Doy pase a mi compañero Jaime Nolasco, que abordará el informe final. Muchas gracias por su atención, estimada doctora. Doctora, buenas noches. Continuando con la exposición, me toca exponer el informe final que está desarrollado de acuerdo a la estructura que indica. Entonces vamos a exponer lo que corresponde a breve reseña de la organización. En el presente caso se ha escogido los temas de política relacionados a la elección de las autoridades locales y regionales, entre las cuales siempre existen candidatos con poca preparación, ¿no? Y que al momento de ser elegidos no cumplen con el presupuesto de gastos o destinan para otros fines. En el caso, en el tema jurídico, se ha escogido la importancia del derecho al nombre de conformidad con el artículo 22 del Código Civil, que está relacionado con el artículo 2 de la Constitución Política del Perú en cuanto al derecho a las personas, en cuanto al derecho al nombre, a la integridad y a la identidad. Corresponde al caso del tema económico, el cumplimiento de los tratados de libre comercio que a un corto y largo plazo van a beneficiar a las personas, puesto que van a generar puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de las personas, originado por el estricto cumplimiento de las normas de carácter internacional. Para esto, en cuanto al resumen del contenido, básicamente el análisis del trabajo, hemos fundamentado en tres aspectos. En el ámbito político, indicando de que el actual ordenamiento jurídico, teniendo como norma fundamental la actual constitución política, las leyes y reglamentos correspondientes, permiten que las personas ejerzan el derecho a elegir a sus autoridades, en este caso a las autoridades locales, regionales y también a las nacionales. En el ámbito jurídico, la importancia y los derechos fundamentales de las personas establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado, inciso 1, relacionado al derecho a la vida, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Situación muy importante ya que la persona tiene las mismas aspiraciones que toda persona en la vida, a su desarrollo personal, familiar, profesional, laboral, dentro del marco del derecho de las personas en concordancia con el Código Civil, que regula el accionar de las personas que son sujetos de derecho y puedan realizar sus actos jurídicos en observancia a la norma vigente. Y en el ámbito económico, el artículo 58 de la Constitución Política establece como economía social de mercado al sector privado que regula los precios. El Estado estimula la creación de la riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, lo que trajo como consecuencia que la decisión económica ha cambiado positivamente en beneficio de la población, que no depende del Estado. Es decir, a la población que se ha independizado y ha creado sus pequeñas y medianas empresas. Situación que se acrecentó cuando el Estado ha suscrito tratado de libre comercio con el mundo a efecto de comercializar sus productos de otros países con un mínimo de tributos, conllevando que las empresas obtengan mejores beneficios y esto a su vez repercute en los trabajadores
a lo largo del tiempo que mejorarán su poder adquisitivo y su calidad de vida. Lo siguiente está relacionado con la conclusión final. En el análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo de Emilio Quesada, aplica con los valores de justicia y libertad, y que para nuestra realidad peruana sí se aplica en el ámbito político, jurídico y económico. En lo político, cuando se eligen nuestras autoridades con el voto popular. En lo jurídico, la cautela y fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas como fin supremo de la sociedad. Y en lo económico, el cumplimiento del régimen económico consagrado en la Constitución como libre mercado, donde el sector privado regula los precios y además la Constitución protege el Tratado de Libre Comercio para beneficio de la población peruana. Y como una recomendación, indicamos que es necesario fortalecer el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico de manera permanente. Para tal efecto, se sugiere que los poderes del Estado consignen como política de Estado a fin de preservar lo mencionado anteriormente. Además, se sugiere que los partidos políticos divulguen los beneficios de la actual Constitución a fin de evitar que otros grupos políticos quieran desorientar a los electores al momento de elegir a nuestros representantes, ya que podrían orientar al cambio de Constitución específicamente en el capítulo económico, corriendo el riesgo de mejoramiento de la economía sea eliminada por el cambio de Constitución. Esta es nuestra bibliografía y sería todo nuestra exposición doctoral. Muchas gracias.